Y bueno, amigos, ya tenemos el sorteo de los octavos de final y prácticamente el cuadro resuelto. Solamente falta por saber quiénes se van a enfrentar en cuartos de final, semifinal y la posterior final, ¿no? Vamos a tratar de hacerle un poquito de zoom aquí a la imagen para poder verificarla pues de mejor manera, ¿no? Aquí yo creo que se ve un poco mejor. Vamos a expandirla hasta ese punto. Creo que está bastante bien. Espero que no haya perdido mucha calidad. Y sí, muchachos, lo que les estaba diciendo... Ya tenemos claro básicamente el rival del Real Madrid, que ha sido el Atlético de Madrid. No es un rival que uno diga, wow, es bueno enfrentarnos al Atlético de Madrid. Tampoco es que sea pésimo ni malo, ni el Madrid esté eliminado ya. O sea, no caigo en ese punto, muchachos, pero sí es cuando menos desgastante, ¿no? Y creo que el más favorecido en todos los sentidos de este sorteo de Champions League ha sido el Barça. No solamente por el cuadro que le ha tocado, sino porque sus dos rivales directos por la liga van a tener que estar pensando en esta eliminatoria que, bueno, supone estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Así que, repito, más allá de lo que le toca al Barcelona, que está en un lado donde el Bayern y el Inter de Milán parecen ser los rivales más fuertes y que, bueno, no se va a topar con ninguno de ellos, al menos hasta las semifinales. Es que es muy probable que al Barça no le toque un rival fuerte hasta las semifinales de la Champions, ¿no? Y esto es importante porque también le da para pensar en la liga, aunque se le viene también una eliminatoria complicada por la Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Esto es muy interesante, muchachos, porque básicamente, bueno, sí, el Barça tiene que pensar en la eliminatoria con el Atlético, pero también le da para lo de la liga. Lo de la liga es que le queda de bastante de cara porque, bueno, dirá, bueno, sí, a lo mejor nos tiramos la liga y básicamente pensamos en la Champions, perdón, nos tiramos la Copa con el Atleti y nos pensamos en la Champions porque el Barça tiene una posibilidad de ser campeón de Europa bastante interesante, ¿no? Y bueno, ahí está, PSV y Arsenal, la primera llave, Real Madrid, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Brujas, Aston Villa, Benfica, Barcelona, Borussia Dortmund, Lille, Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, el Feyenoord con el Inter de Milán. El formato pues tiene sus defectos. Es interesante porque, bueno, básicamente el Barça ya se enfrentó al Benfica, ya se enfrentó al Borussia Dortmund, creo que al Lille también, al Bayern de Múnich también, que también le metió un pequeño meneo ahí. No, a este Inter de Milán no se ha enfrentado esta temporada. Prácticamente a todos estos equipos y a todos le ha ganado, aunque con el matiz de que algún que otro partido de estos lo pudo haber perdido el Barça. Hay que tener un poquito de seriedad al respecto porque el Barça algún partido de estos pudo haberlo perdido perfectamente. Sobre todo creo que el del Benfica o tal vez el del Dortmund, creo recordar que pudo haberse dejado puntos allí. Y bueno, básicamente eso. Del otro lado está el Madrid. Si quiere estar en la final de la Champions League, muy probablemente vaya a tener que cargarse al Arsenal en los cuartos de final. Obviamente después de cargarse al Atlético de Madrid, si es capaz de cargárselo, muy probablemente vaya a tener que eliminar a un Liverpool en una semifinal que va a ser épica y en una final pues enfrentarse a un rival importante como puede ser el Bayern, el Inter de Milán, que ojito con el Inter de Milán, o el Fútbol Club Barcelona, que si me preguntan a mí, el 31 de mayo de 2025 en Múnich no quisiera ver al Barça, sobre todo porque tenemos de entrenador a Carlo Ancelotti. Ancelotti ya ha demostrado que es un pésimo gestor en cuanto a ganarle los planteamientos a Xavi y a Hansi Flick, y entonces no creo que un partido a 90 minutos más esta gente como sale a jugar contra el Real Madrid nos vaya a venir del todo bien. Creo que una eliminatoria doble partido al Madrid le vendría mejor enfrentarse al Barça. Así que hay una posibilidad de que haya superclásico en una final de Champions, seguramente sea el partido más visto de la última década. Pero no lo sé, no me gustaría sinceramente, tengo que ser sincero. Obviamente si toca, pues toca y hay que hacer frente a ir con el equipo, pero repito, con los condicionantes que hay, yo creo que no me gustaría, así como no quería enfrentarme al Atlético, aunque ya voy a matizar esto, pensar en ver al Barça en una final de Champions, la verdad es que no me hace nada de ilusión por muchísimas cosas. Y bueno, sí, hablando un poquito de la eliminatoria, va a ser una eliminatoria interesantísima, muy fuerte, como acostumbran a hacer estos enfrentamientos, además de ser muy cerrados entre Atlético y Real Madrid. Aquí es importante que, bueno, se sepa que se va a jugar en este orden: Real Madrid Atlético, es decir, la ida en el Bernabéu y la vuelta será en el Metropolitano. Y el Madrid, pues bueno, también va a tener una importante ventaja, y es que va a poder recibir, o en este caso va a poder jugar la vuelta de los posibles cuartos de final, bien sea Madrid o Atlético, van a poder jugar la vuelta en Madrid contra el Arsenal muy probablemente, aunque el Arsenal también tiene unas pechofriadas a veces que realmente preocupan, ¿no? Y sí, repito, pese al historial reciente en Champions en el que el Madrid siempre ha eliminado al Atlético de Madrid,
queda ese morbo de que algún día va a pasar, que algún momento seguramente el Atlético nos termine eliminando de una Champions. No sabemos si va a ser esto, puede haber cierta tensión, aunque hay un Kylian Mbappé con muchísimas ganas de enfrentarse al Atleti. Yo la verdad es que no sé, no me gusta para nada, pero creo que podemos hacer muchísimas cosas y no va a ser fácil tampoco para el Atlético sacar a un Real Madrid de la Champions League afuera de lo que significa o de lo que es todo el sistema arbitral que hay en España. En España hay una cierta permisividad cuando se juega contra el Real Madrid, el Atlético lo sabe y por eso ellos mismos entienden que no va a ser igualmente a un partido de liga, que por cierto también tiene que el Atlético jugar 5 partidos brutales, 2 contra el Madrid y 3 contra el Barça, 2 de Copa y 1 de la Liga. Pero bueno, sí, ahí está, no toca más nada sino hacer frente. Repito, el Madrid tiene un duro camino hacia la 16ª, hacia esa final en Múnich, en el Fútbol Arena, y realmente es importante saber que el Madrid va a tener que reventar probablemente a 3 de los 5 6 de los 6 equipos favoritos a llevarse el título. Lo del Barcelona, chicos, no creo que esto esté amañado, pero ha tenido muchísima suerte. El Barça ha hecho sus deberes, ha tenido, como les digo, muchísima suerte, porque estaríamos hablando muy probablemente de que si hubiera quedado primero el Liverpool si hubiera quedado de primero, de segundo, mejor dicho, le hubiera tocado probablemente el Benfica, un posible Dortmund o Lille, y en una semifinal ya un duelo más importante, ¿no? Pero mira que si hubiera caído del otro lado el Barça, estaríamos hablando de un Paris Saint-Germain, un posible Brujas Aston Villa en cuartos y un Real Madrid Atlético o Arsenal en semifinal. Así que es parte de suerte y bueno, el Barça ha tenido bastante suerte. La importancia que le da esto al Barça de que le coloca en una posición interesante, porque el Benfica, por mucho que yo pienso que les puede eliminar perfectamente, también el Borussia Dortmund los puede eliminar perfectamente. Creo que el Dortmund elimina el año pasado al Atleti, si no estoy mal. Es un equipo que bueno, es bastante asumible y yo creo que al Barça se le ha puesto todo de cara, incluso si llega a pasar la eliminatoria contra el Atleti en Copa del Rey para ganarse hasta un triplete. Es increíble que esté diciendo esto a día de hoy, pero es que tiene un camino importante en Champions, en lo que va a tener que pensar prácticamente en 3 partidos difíciles. Los demás son partidos que puedes perder, pero son medianamente, por lo menos, sencillos, ¿no? Medianamente sencillos, porque la Champions es otra cosa siempre. Y pues teniendo en cuenta que el Madrid y el Atleti se van a desgastar en lo que se le viene en Champions, probablemente tengan algún que otro pinchazo en la liga. La verdad es que no lo sé. No es que el Barça sea un super Barça, pero es que se le ha puesto todo tan de cara que me da para pensar que este equipo puede hacer algo importante esta temporada. No estoy hundido, todo lo contrario. El Madrid ha demostrado que cuando se aplica, se aplica. Si el Madrid juega esta Champions y algunos partidos de liga, los más importantes o los que te dan el título, como jugaron la eliminatoria contra el Manchester City con absoluta seriedad, va a ser prácticamente imposible que le terminen sacando, y yo creo que eso es algo que el Atleti y sus demás rivales deberían tener en cuenta. Como les digo, no creo que esté amañado, creo que es un sorteo poco beneficioso para el Madrid Atlético, muy beneficioso para el Barça, hablando de fútbol español en concreto, pero no lo sé. Pero igual hay que hacer frente. La Champions es esto, ganar a los mejores, ganar a los equipos más difíciles. Además, esto te mantiene en un ritmo de competitividad. Repito, no me parece un sorteo que esté amañado, ni mucho menos, ni que haya hecho nada, pero me parece curioso cuando se habla por siempre y para siempre lo de las bolas de Florentino, que es una pena absoluta. Nada, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Un pequeño análisis de lo que yo pienso al respecto de este cuadro que se ve increíble, sobre todo el lado izquierdo. Es que esto parece la Champions, esto parece la Europa League. Pero bueno, nada, voy a dejarlo hasta aquí. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, a por la 16, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video y chao.